Desde pequeño siempre soñé con ser youtuber. Desde que era niño veía aquellos vídeos y me imaginaba frente a la cámara, hablando con gente que, como yo, tenía ideas que compartir. Me encantaba la idea de expresarme, de dar a conocer mis pensamientos, mis inquietudes. Pero no te hablo de la típica fama. Yo no quería ser famoso ni tener millones de seguidores. Mi sueño era mucho más profundo, mucho más personal. Era algo que tenía que ver con conectar, con tocar una fibra en alguien más. Recuerdo perfectamente cómo me sentía cuando miraba los vídeos de aquellos creadores que admiraba. Me sentía conectado con ellos, aunque solo los estuviera mirando a través de la pantalla. Era como si, en ese momento, yo no estuviera solo. Yo no quería ser famoso, no lo necesitaba. Lo que deseaba realmente era sentir que mi voz podía hacer eco en la vida de alguien, aunque solo fuera una persona. Esa sensación de tocar a alguien en el corazón, de hacer que alguien se sintiera menos solo. Eso es lo que realmente me movía. Pero, como te puedes imaginar, no fue fácil. En ese entonces, había una pregunta que me atormentaba. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Por dónde empiezo? Y aunque el deseo estaba ahí, algo me frenaba, algo que no me dejaba dar el siguiente paso. Y te lo confieso, no fue un solo miedo el que me detuvo. Fueron muchos miedos que se fusionaron en mi mente y se volvieron uno solo. ¿Qué van a decir de mí? ¿Y si nadie me escucha? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Esos miedos me golpeaban todos los días y me decían que mejor no lo intentara, que me quedara en lo seguro. Pero lo peor de todo es que a pesar de tener tantas ideas, tantas ganas, no hacía nada. Pasaban los días, las semanas y los meses, y mi sueño seguía ahí, quieto, atrapado en un rincón de mi mente. Era como esa ilusión que todos conocemos. Ya lo haré mañana. Pero el mañana nunca llegaba. Al contrario, el tiempo pasaba y mi sueño se hacía cada vez más pequeño, hasta que empezó a convertirse en una especie de leyenda. Un sueño lejano, al que siempre veía de lejos, pero al que nunca me acercaba. Quizá no lo sepas, pero el miedo es una de esas cosas que no se ve, pero que nos acompaña todo el tiempo. En mi caso era un miedo sutil. No era un miedo que me paralizara de inmediato, pero sí era lo suficientemente fuerte como para hacerme cuestionar si realmente debía dar ese primer paso. ¿Qué dirían de mí? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Y si fracaso? Este miedo, que en un principio parecía inofensivo, terminó controlando cada aspecto de mi vida. Empecé a vivir bajo su sombra, en lugar de seguir mis instintos. Cada vez que pensaba en empezar, escuchaba esa voz interior que me decía: «No lo hagas ahora, no estás listo. ¿Qué pasa si te juzgan? ¿Qué pasa si nadie te apoya?». Lo peor es que esa voz era tan convincente, tan lógica, que me llevó a pensar que era mejor esperar, que no estaba preparado para enfrentarme al mundo. Pasaron los días y mi miedo se fue transformando. Ya no era solo miedo al qué dirán, era miedo al fracaso, a la humillación, al rechazo. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Que no me di cuenta de que ese miedo no era un obstáculo, sino una señal de que estaba en el camino correcto. Si me daba miedo, es porque realmente me importaba. Si algo te da miedo, tal vez signifique que es algo importante, algo que realmente te mueve. Hoy puedo decirte que ese miedo ya no me paraliza. No me deja de acompañar, pero ya no controla mis decisiones. He aprendido a caminar junto a él, a aceptarlo como parte del proceso. Y lo más curioso es que cuando lo enfrentas, cuando decides avanzar con él, te das cuenta de que ese miedo no es más que una herramienta, una brújula que te señala lo que realmente importa en tu vida. Y ahí fue cuando comprendí que no había ningún momento perfecto. El miedo nunca desaparecería. Mucha gente me ha preguntado: ¿por qué tienes que hacerlo? ¿Qué te impulsa a seguir adelante con algo tan incierto como esto? Y la verdad, no es una pregunta fácil de responder. Si me hubieras preguntado hace unos años,
probablemente te habría dicho que era por el deseo de ser escuchado, de compartir mi voz. Pero, con el tiempo, entendí algo mucho más profundo. Lo que realmente me empujó a hacerlo fue una sensación interna, una necesidad que no me dejaba en paz, como una presión en el pecho que me decía, si no lo haces, te arrepentirás. Cuando vives con algo dentro de ti que quieres compartir y no lo haces, esa carga crece. Al principio se siente ligera, es solo una idea, un pensamiento que pasa por tu mente, pero cuanto más lo ignoras, más grande se hace, hasta que se convierte en una especie de monstruo que te persigue por dentro. Me di cuenta de que no estaba persiguiendo la fama ni la aprobación de los demás. Lo que realmente buscaba era la satisfacción de haberlo intentado, el haber tomado el control de mi vida, el haber dejado atrás todos esos y sí que me acechaban y me mantenían en la zona de confort. Y eso me llevó a un entendimiento crucial. No es el miedo lo que te paraliza, es la procrastinación. Es la espera constante del momento perfecto, de la circunstancia ideal. Pero ¿sabes qué? Ese momento perfecto no existe. Los días van pasando y la vida no te espera. Si hay algo que realmente quiero que entiendas es esto. El precio de no intentarlo es mucho más alto que el miedo al fracaso. Y no lo digo desde un lugar de teoría, sino desde la experiencia. Durante mucho tiempo me pasé la vida esperando el momento adecuado, la señal perfecta. Pero lo que aprendí es que la única señal que necesitas es tu propio deseo de hacerlo. Lo demás es solo ruido. Cuando sigues esperando, lo que realmente estás haciendo es perder oportunidades. Y eso, créeme, es un dolor mucho más grande que cualquier tropiezo o fallo que puedas tener. Ahora quiero contarte algo muy personal, algo que cambió mi perspectiva de manera radical. Recuerdo un día específico que fue el punto de quiebre. Estaba sentado en mi habitación, frente a la computadora, con todo listo. El guión escrito, el gameplay preparado, la música tranquila de fondo. Todo estaba en su lugar. Y en ese momento, lo único que me faltaba era presionar el botón de grabar. Pero no lo hice. Me quedé ahí, mirando la pantalla, sin mover un dedo. El corazón me latía rápido, y por más que intentaba calmarme, no podía. Pensaba en todo lo que podría salir mal. ¿Y si no me entienden? ¿Y si me hago el ridículo? ¿Y si la gente no me escucha? Todos esos pensamientos llenaron mi mente de tal forma que no pude hacer nada. Cerré el programa y me dije, lo haré mañana. Y ese mañana se convirtió en 3 semanas después, y luego un mes, y luego más tiempo aún. Y cada vez que lo dejaba para más tarde, algo dentro de mí moría un poco. Era como si mi sueño se desvaneciera, como si fuera más fácil dejarlo ir que luchar por él. Pero un día algo cambió. Fue un día como cualquier otro, pero esa vez algo en mí explotó. No de manera externa. No hice un gran escándalo, ni tiré todo por la ventana. Fue una explosión interna. Un momento en el que me miré al espejo y me vi a mí mismo y no me reconocí. No me vi por lo que había logrado, sino por todo lo que había dejado de hacer. Y me dije a mí mismo, con una voz que resonó en mi pecho, o lo haces ahora, o seguirás posponiendo tu vida para siempre. Ahí fue cuando entendí lo que realmente estaba en juego. No se trataba de un video o de un canal en YouTube, se trataba de mi vida. Se trataba de si quería vivir con arrepentimientos, con esa sensación de que algo muy importante se me había escapado de las manos por miedo. Y me decidí. Lo hice. No porque estuviera listo, no porque tuviera todo claro. Lo hice porque no podía vivir con esa sensación de haber dejado escapar lo que más deseaba. Lo curioso de todo esto es que, a pesar de que sentía que el miedo me estaba derrotando, me di cuenta de algo importante. Todos tenemos miedo. Cada persona que admiro, cada creador que sigo, ha sentido eso mismo.
Nadie empieza sin miedo. Nadie. Lo que realmente marca la diferencia no es el miedo, sino cómo decides actuar a pesar de él. Y si te soy honesto, el miedo no desaparece nunca. Todavía lo siento. Aquí, mientras te hablo, lo siento. Es un miedo pequeño, pero está ahí. El miedo a no ser suficiente, el miedo a que mis palabras no lleguen, el miedo a que nadie entienda lo que quiero transmitir, pero eso ya no me detiene, porque he aprendido a caminar con él. ¿Y sabes qué? El miedo ya no tiene tanto poder sobre mí, porque entendí que el miedo es solo una señal de que algo importante está por suceder. Y esto es algo que te puedo asegurar. Si no tienes miedo, probablemente no estás persiguiendo algo que realmente te importa. El miedo, aunque incómodo, es una prueba de que estás saliendo de tu zona de confort, de que estás avanzando hacia algo nuevo y desconocido. Y es esa incomodidad la que genera el cambio. Piénsalo un momento. Imagina que pasas tu vida diciendo, lo intentaré mañana, o lo haré cuando me sienta listo. Y en lugar de vivir esa experiencia, te quedas con la sensación de que algo grande se te escapó por miedo. La vida pasa, el tiempo se escapa y al final lo único que te queda son los arrepentimientos. Pero, ¿y si no te arrepientes de intentarlo? ¿Y si, aunque falles, esa experiencia te lleva a un lugar completamente diferente, a una versión de ti mismo que jamás hubieras imaginado? Y si te arrepientes de no intentarlo, la sensación de haber dejado algo importante en el camino, esa sensación no se va. Hoy yo te invito a dar ese primer paso, a que dejes el miedo atrás, aunque esté ahí, porque es normal. A que te lances a lo desconocido. No tienes que ser perfecto, no tienes que esperar a que todo esté listo. Solo necesitas empezar con lo que tienes, desde donde estás. Hazlo real, hazlo auténtico, hazlo tuyo. Recuerda, no hay valentía sin miedo, no hay éxito sin haber pasado por la incomodidad. Y, si no lo haces ahora, te aseguro que el arrepentimiento será mucho más grande. Hazlo hoy, porque el mundo necesita escuchar tu voz. Y si estás dispuesto a empezar, aunque tengas miedo, te aseguro que no estarás solo. Nos acompañamos en este camino. Y bueno, si este video te hizo pensar, te inspiró o simplemente te gustó, dale like, que eso ayuda muchísimo. Suscríbete para no perderte los próximos videos. Compártelo con alguien a quien creas que esto le puede servir, o que también tenga ese sueño guardado. Y cuéntame en los comentarios qué te pareció el video. Me encantaría leer vuestras opiniones. Nos vemos en el próximo video.